el latido de la ciudad, el corazón de la urbe enloquecida y ardiente, donde el caos y la furia son siempre presentes. Los edificios se alzan como titanes de acero y el asfalto es el escenario de un feroz guerrero. Bajo el cielo de concreto, la prisa devoradora, los sueños se desvanecen en esta vorágine opresora, los rostros desconocidos se cruzan simplemente, en esta danza caótica, sin tregua, sin conciencia, pero en el latido de la ciudad hay resistencia, en cada lucha, en cada grito, en la existencia, la diversidad se emerge como un faro en la tormenta, esta salva de asfalto, esta realidad violenta, así el corazón de la ciudad que nunca se rinde, donde la vida y la muerte se enfrentan sin fin. ¡Boom! 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 La sinfonía infernal de esta urbe implacable, de este mundo bestial. ¿Qué significado tiene ese nombre? Los nuestros sí tienen significado. ¿Ah, sí? Tenemos como chavales. Soy la soñadora y mi vecino es el viento azul. Soy el ecuamanista y mi vecino es un perro. Soy el señor de la risa y mi vecino es un tigre. Soy el maestro y mi vecina es la mona. Soy la anciana y mi vecina es un pájaro. Niña preciosa y de flores. Mi nombre es Libertad y mi vecina es Koala. Soy artista y mi vecina es la mariposa. Soy el amoroso y mi vecina es la hierba luisa. El prodador, soy el manzano. La contenta y mis vecinos son los girasoles. Soy la historiadora y mi vecina es el sol. Soy el poeta y mi vecina es la luna. Mi vecina es la playa. Soy dibujante. Hola. Hola. Soy músicos. Soy la soñadora y mi vecino. ¿Y por qué no pediste ayuda? ¿Te perdiste? ¿Te perdiste? ¿Te has perdido? ¿Te has perdido? No tengas miedo a perderte, ¿no? No. ¿Tienes un mapa? ¿Un mapa? Sí, un mapa. Pues sí, le dibujamos uno. Venga, te dibujaremos uno.
Te contaremos una historia. Hace mucho, mucho tiempo que las personas no saben si quedarse o no en la tierra, no saben si ir al este o al oeste. Son como girasoles ciegos que no ven la luz del sol. Las personas de la jungla del asfalto, en otra orilla del mundo, andan perdidos. Escuchad. ¿Quieres pasar un día con nos? Sí, 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 sí. Vamos, vamos, vamos. Sí, sí, sí. ¿Y cómo te despiertas? ¿Para hablar? Sí. Fácil.
celebrar con nosotros, ¿eh? Sí. Sí, sí. Sí, claro. ¿Y qué celebramos? El Tibet. No celebramos a Primera Comunión, a Graduación, a San Valentín. Con el espacio, ¿no? No, sigue. A ver, yo no sé qué es nada. A ver. Pues... La llegada de la lluvia fría, y como cerramos los ojos y escuchamos cómo caen las gotas. También celebramos la llegada del vento azul. Y en una época del año también celebramos la llegada de las lunas, la de melocotón, la de mango, La de fresa, la de plátano. De limón. La luna es de flores. sí. También celebramos la llegada de las mariposas azules, que vienen de norte a sur y de sur a norte. Correcto. Y por cierto, están a punto de llegar.
Nos encanta, porque nos reímos. ¿A que sí? Sí. ¿Pero de qué nos ríes? A mí lo que me hace reír es el lenguaje de los animales. El canto de los pájaros, te hace reír. ¿Conoces el lenguaje de los monos? ¡Qué libre! ¡Grab! ¡Grab! Ya es de noche. ¡Ya se ven las estrellas! Que farías ti se desaparecera a luz das estrelas e do sol na jungla de asfalto? Una buena pregunta.